venga y nos encuentra todavía bien guardado. Solamente, igual que en la S continuo 1. Ustedes, su lapicero azul, nada más y menos. Celulares, audífonos, cualquier dispositivo electrónico, relojes, y acá. Ya, no que mi cartuchera acá, no. Solamente le estoy diciendo lapicero azul en su escritorio. Nada más que lapicero azul. ¿Está claro? Perfecto. Mientras más rápido vemos el examen, van a desarrollar con tranquilidad. Puede hacer que les dé como en la continua 1 unos minutos extra, unos pocos minutos extra, tampoco tanto. Y bueno, la idea es que ahí mismo sepan su nota, ¿no? La 1, o bueno, teoría creo que enseñan Sandra Hurtado, ¿no? Práctica en aula 1 y bueno, conmigo. Entonces va a ser distribuido de esa forma, ¿ya? Creo que son 5 casos, o bueno, 5 preguntas para marcar a un buen punto y 3 casos clínicos, ¿no? Ahora, quiero citar, o bueno, quiero recalcar lo que hice ya en su ficha y justamente nos han hecho recordar esta semana a todos los docentes de farmacología. Ahora, es que después no haya que no me dijeron, no sabía, y por más que ya está en su ficha, lo voy a recalcar. Ojo, escuchen. Los casos clínicos abiertos tienen que plantear 5 clases de fármacos que se indican, contraindican, relativa o absolutamente dando el argumento por qué. Si ustedes solamente colocan los fármacos en los casos clínicos, puntaje 0. ¿Ya? Estamos quedando claros. Estoy repitiendo lo que dice en el sílabus o en la ficha y nos han hecho recordar a todos los docentes esta semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sí? La idea es aclarar todo de una vez para que la próxima semana optimizar tiempos. ¿Sí? A ver. En el caso de indicar, o sea, ¿se podría también recomendar que sería diferente a lo que yo dije? ¿Cuál es la prioridad? La indicación es la prioridad. Claro. Entonces, ¿por qué vas a recomendar fármacos si tienes bastantes que indicar o contraindicar? ¿Me dejo entender? Ahora, tampoco quiero que me encontré fármacos contraindicados, me coloquen 4 y uno solamente que se indique, ¿no? Creo que la prioridad, ¿cuál es? Indicación. Y que tengan que explicar, ojo, la palabra clave es argumentar el porqué. Ya no es solamente colocar esto, ¿por qué es bueno para esto? No, pues, argumenten, vías, mecanismos, a qué receptor se une, la RAM, muy importante en esto. ¿Está claro? Perfecto. Y bueno, la misma indicación también que le digo siempre, lean bien, ¿ya? La respuesta básicamente es, se dice en el mismo argumento, en la misma narración del caso clínico, ¿ya? Perfecto. Entonces, si bien es cierto, semanas atrás yo estaba dándoles para que cojan democráticamente cómo quisiera que se desarrolle la clase, con introducción, sin introducción, con complemento, sin complemento, bueno, eso quedó hasta la semana pasada. Creo que sí les había adelantado la semana pasada, ¿no? ¿El por qué? No. Sí, ¿por qué? Sí, porque se ve que que no voy a estar en la semana, después del parcial de semana 9 y no estoy seguro de regresar. Pero de todas maneras lo dejo con buena mano. Le dije, no me acuerdo si es el doctor Renzo Rodríguez o el doctor Richard Vera. Uno de los dos. ¿Ya? Uno de los dos. ¿Cómo? No lo sé. ¿Ya? No, pero es uno de los dos. ¿Ya? Ojo, ya, presten atención, por favor. Es uno de los dos. ¿Ya? La indicación ahorita es que sea solamente la semana 9 que estoy a estar fuera del país, pero puede ser que me quede y bueno, eso se ya verá acá con ustedes. O sea, la idea es que ustedes no van a ser perjudicados. ¿Sí? Después... Pero lo de esta semana que no dijo por qué no. ¿Por qué no? Yo bien claro dije cómo va a
consistir mi clase, ¿no? Si bien es cierto, también mencioné que iba a ser muy estricto en cuanto al syllabus y en cuanto a la ficha de matrícula, del todo no fui tan estricto. ¿Por qué? ¿Qué hice en la ficha de matrícula, o en la ficha de actividades sobre esta clase? Resolver las dudas que tengan los estudiantes. Con clase invertida. No hice nada. En la clase cuando yo no esté ahí en la pizarra. Entonces, estos dos motivos han roto la semana pasada. No necesariamente ustedes, y no necesariamente después de desarrollar la clase. Yo la semana pasada creo que tocó insuficiencia cardíaca. Estaba dibujando, antes de empezar la clase, estaba dibujando el corazón en la pizarra para que puedan entender mejor. Y cuando volteo espontáneamente deprisa, veo que dos señoritas estaban entre tomando fotos y grabando, pero si no están explicando absolutamente nada. Claramente esa comunicación es joda, básicamente. Yo les había advertido. Y después lo otro es que, si bien es cierto, con esta complemento de introducción, nos pasamos un poco del tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto tiempo ustedes se demoran de acá para ir a Villa 2? Había uno. 10 minutos. Menos. Yo he hecho la prueba, caminando despacio porque si tengo patas largas, y me demoro 6 minutos y medio. ¿Ya? 6 minutos y medio. Ahora, la semana pasada vamos a imaginar, yo lo solté 11 y 2, 11 y 3, robándole 2 o 3 minutos. Recibí la queja formal contra mí porque los alumnos llegaron a más de las 11 y 15. O sea, 15 minutos para llegar hasta allá. Y bueno, fuera, los alumnos dijeron, no, sí, no hemos caminado despacio, etc. Los alumnos, ante el reclamo del docente, que es su derecho, los alumnos me acusaron directamente a mí que yo les había dejado tarde, salir tarde, directamente. Inclusive con fotos, sin señalar hora, etc. Y la queja fue para mí, bien formal. Entonces, ¿que me sentí traicionado? Sí, por los dos motivos. Y creo que eso no va conmigo. Entonces, me voy a ceñir estrictamente a lo que dice la ficha, que es clase invertida, y bueno, preguntas que puedan hacer el público o parte mía también. ¿Quedó claro? Listo. ¿Qué más iba a mencionar? Ya les dije la semana próxima cómo va a ser el examen. La idea es que mientras más rápido empecemos, mientras más preparados estén ustedes, terminamos el examen, resolvemos, calificamos y bueno, cada uno sale saliendo su nota dentro de la hora que nos corresponde. ¿Qué más? Nada, mi recomendación de siempre, no esperen a última hora, porque no quiero, creo que ustedes dijeron que mi examen de la rutina 1 estaba fácil, y creo que ustedes dijeron que debería un bloqueo mental, ¿no? ¿O fue la otra sección? Entonces, ¿por qué no probaron todos acá? ¿Ah? No, mi examen está difícil la vez pasada. ¿La continua 1? Bueno, ya, vamos a ser más específicos. Mis preguntas estuvieron difíciles. Más o menos. No, ¿y por qué no resolvieron todo? Ahí tenía trampa. Ah, eso sí, entonces, ya. No, ojo, mis preguntas estaban fáciles, ¿ya? Porque no es que estaban muy rebuscadas o no, sino que yo les había reiterado en clase varias veces. ¿Sí? Les había reiterado. Entonces, ¿qué ha pasado, doctores? Si están dejando todo el último momento, por favor, todavía mismo, preparen, estudien, desenvuelven su guidelines, porque es muy importante conocer la fisiología, siempre les digo, para entender mejor la farmacología, y fisiopato también, para entender un poco mejor la farmacología. Los libros que les puedo recomendar, yo prefiero mucho más el Capsule, bueno, ligeramente, ¿ya? El Capsule que el Goodman. ¿Por qué? Porque el Capsule para mí te cuenta una historia, ¿no?
más entendible, desde mi punto de vista. ¿Ya? Puede ser que ustedes opinen todo lo contrario. Pero igual, Goodman, Capsule, Flores, como quieran, les va a ayudar para nuestro entendimiento. Ese es Capsule. ¿Ah? No lo vi. ¿De qué edición es? ¿Qué año? Bueno, me encantan los libros, así que no me voy a dejar con la duda de quién es él. Me voy a tomar una foto, ¿ya? Para buscarlo. Hay unos libros también chiquitos que son como apuntes pero apuntes, pues, pero ahí no te van a narrar mecanismos ni nada por el estilo, pues. Te puede servir para darte una idea. Correcto. Te puede servir para darte una idea, ¿sí? Pero no es que, claro, fue el martes que tuve clase acá también en la científica, me dijeron, no, pero hay videos en YouTube. Esos videos, a ver qué te pueden mencionar mucho, ¿no? Y bueno, en YouTube también encuentras de todo. Siempre por eso digo que tienen que buscar una fuente confiable. En este caso, ¿qué más fuente confiable que libros, no? Más que videos. Después, ¿qué más? Nada más. Por ahí solté un código QR, ¿no? Sí, lo mandaste al grupo. Eso, bueno, justo cuando estaba acá me llegó un mensaje invitándome para enseñar, pero fisiología. También ese grupo enseña fisiología como repaso. Pero claramente yo no acepto cuando estamos en clase. ¿Por qué? Porque no va a ser, no solamente de la científica, sino que creo que hay más alumnos de no sé. Si yo acepto y que uno de ustedes sean mis alumnos ahí también, como que se va a dejar mal entender, ¿no? Cuestiones éticas. Entonces por eso yo nunca acepto estas academias ni nada de enseñar en tiempo de clase. Pero sí tengo entendido que, y les recomiendo, le va a ayudar bastante, porque los jueves o viernes o sábados creo, hacen un paso de farmacología. Todas las semanas, en este grupo que les he mencionado. Después, nada más. Claro, esas son las indicaciones. A ver, los expositores. Una consulta, de pues si bien esas 5 clases de fármacos, solo colocamos familia y un sábado clases de fármaco. Ya, pero claro, si precisa qué fármaco, porque si bien es cierto, hay fármacos que pertenecen a la misma familia, en común van a tener el mismo RAM, pero algunos fármacos se van a discrepar, ¿no? Eso quiero que precise. Ojo, recuerden, y ya creo que lo mencioné también, para elegir un fármaco, para indicar un fármaco en el tratamiento, tienen que también saber bastante, aparte de la vía del mecanismo, la RAM. Porque puede ser que el paciente, por ejemplo, diga que está con diálisis y el fármaco que tú ves óptimo para cirugía clínica es mental. ¿Se le vas a dar o no? No, va a buscar una vía de segunda línea, ¿me dejo entender? A eso voy. Pero sí lo puedes mencionar, digo, decirme que este fármaco sería elección, pero como dice que tiene diálisis, está en tratamiento de diálisis, no se recomendaría porque este fármaco es neurotóxico. ¿Me dejo entender? Como contraindicados, ¿ya? Pero tienen que tomar mayor prioridad o mayor notoriedad los fármacos indicados, ¿ya? Perfecto. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿No? Listo, ya. A ver, vengan los expositores. Acá están doctores. ¿Van a querer colores? ¿Algún color en específico? ¿Todos? ¿De acuerdo? Nunca tengo stickers en la espalda. No. ¿Está bien? ¿Está bien?
¿Doctor tiene mota? Pero yo lo que borró. Ah, no, decía para ¿Tiene el papel listo? Porque sí me he olvidado. Eso es como un poquito, ya un poquito, te recuerdo, pero no es para que usted profundice, pues, ¿no? Igual, o sea, ¿dónde profundizar? Por favor, tanto expositores como público, presten atención todos, el público, presten atención todos. Si veo que alguien está haciendo académico, entonces afuera, en la primera, no de la repente. A los expositores, para que tengan los cambios que quieren tener, quieren mantener su exposición pública. Didáctico. Dinámico y preciso. ¿Ya? Continúe, empiecen, por favor. Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestro seminario acerca del síndrome isquémico coronario agudo. Los integrantes son Alexia Palomino, Esmer Quispe y quienes habla Lucio Bando. Bien, aquí tenemos nuestro índice. Comenzaremos con un resultado de aprendizaje, reflexiones de la experiencia, lo que es importante en las definiciones, la importancia del tema, las bases del síndrome isquémico coronario agudo, su fisiopatología, indicaciones, líneas de tratamiento, farmacocinética, farmacodinamia, eficacia, seguridad y por último, en qué hemos aprendido. Bien, como resultado de aprendizaje tenemos que al finalizar la sesión, como nosotros como estudiantes, vamos a seleccionar de manera adecuada los fármacos que vendrían a ser para tratar un síndrome isquémico coronario, teniendo en cuenta que se va a tener una correcta farmacocinética, farmacodinamia, efectividad y seguridad. Ya. Ahora vamos con la reflexión de la experiencia. Vamos a tener acá a una mujer de 35 años,
Ella ya ha tenido embarazos previos, estos han sido por partos naturales. Actualmente tiene un embarazo de 38 semanas y no va a presentar hipertensión arterial ni otras complicaciones. Además, nuestra paciente va a consumir pastillas anticonceptivas orales, ahí no se indica que. Además, la paciente va a acudir al centro de salud tras presentar un episodio de dolor torácico, centrotorácico de inicio en reposo, opresivo, irradiado a miembro superior izquierdo, acompañado de cortejo vegetativo de 1 hora de duración, referente a sudoración, por ejemplo. En dicho momento no presentaba ninguna sintomatología sugestiva de trabajo de parto. Cuando se le realizó el electrocardiograma, en dolor se objetiva onda T negativa en D3 y ABF, siendo remitida a nuestro hospital. A su llegada, la paciente se encontraba asintomática y estable hemodinámicamente. Analíticamente, destacaba el aumento de CPK, CPK-MB y troponina, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, de los cuales vamos a estar desarrollando esos valores también durante la exposición, sin otras alteraciones reseñables. Se realizó ecocardiografía y no se objetivó alteraciones segmentarias de la contractibilidad. Ahora yo les pregunto, ¿qué más les ha llamado la atención sin todavía referirnos a ningún fármaco en específico? El dolor torácico opresivo no dice que está en reposo, todavía no llega a pensar que es una angina. ¿Qué tipo de angina? Estable, porque el paciente por la característica puede ser inestable. Ya, inestable. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Tú? Ya tiene antecedentes de tabaquismo. La parte laboratoria la ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Sí? Ya, y actualmente está teniendo un embarazo también. También podría llamar, que no dice ahí, pero ahí cuando ponerle, que está tomando pastillas anticonceptivas, bueno, estaba tomando pastillas anticonceptivas orales. Y bueno, para comenzar con el tema en sí, quisiera preguntarles, ¿qué entienden ustedes por el síndrome isquémico agudo coronario, no? ¿Alguno tal vez tiene una idea o ha investigado sobre el tema antes? Bueno, entonces vamos a responderlo debido a que el síndrome isquémico coronario agudo, que usualmente lo conocen como SICA o algunas abreviaturas usan el SCA, va a ser un grupo heterogéneo de diversas manifestaciones de la enfermedad coronaria que sobre todo se van a caracterizar por una obstrucción del flujo sanguíneo, ¿no? De acuerdo a diversas literaturas va a haber diversas divisiones. Otras van a ir de acuerdo a lo que es en qué momento se da, por ejemplo, tras cirugía, post-angioplastía, tras tratamientos. Pero para el curso del tratamiento lo que nos indica la ESC, que vendría a ser la Organización Coronaria de Europa, perdón, la Asociación Cardiológica de Europa, vamos a tener tres principales divisiones. Una va a ser una ACS, que va a estar relacionada con una angina inestable, que un compañero mencionaba hace un momento, ¿no? Que podría relacionarse con dolor en reposo, entre otros. También una ACS que va a estar relacionada con una elevación del segmento ST en el análisis de la electrocardiograma, perdón. Y una ACS que no va a estar relacionada específicamente a cambios en la ST, es decir, puede desarrollarse con una depresión o manteniéndose en una línea recta. Respecto a este espectro, vamos a observar que la Asociación Europea de Cardiología va a presentar diversas manifestaciones clínicas. Entre ellas vamos a tener aquellos que son asintomáticos, vamos a tener aquellas que tienen un dolor en el pecho, un dolor persistente que va a estar agravado, y también puede verse lo que es un shock cardiogénico y un paro cardíaco.
Y estos síntomas se van a ir, como podemos ver y como nos puede indicar tal vez el espectro de color que podemos observar acá, estos síntomas van a ir relacionados con la gravedad y que en una primera instancia nos pueden ayudar a identificar ante qué nos estamos enfrentando. Pero primero es necesario entender cuál es la importancia de conocer este tema y establecer tratamientos adecuados. Ante esto quisiera preguntarles, tal vez, ¿conocen cuál es la principal causa de mortalidad en el mundo? Bueno, sobre la principal causa de muerte en el mundo, vamos a tener que esta van a ser enfermedades relacionadas al sistema cardiovascular. Y dentro de estas, como vamos a ver más adelante, la principal va a ser la SCA o Zika, viendo cómo llamarla, ¿no? En el 2017 se realizó un estudio en conjunto con la OMS y es una presentación este es un gráfico que se presenta en el informe de la AJA del 2022 y también en un informe de la OMS. Son gráficos muy parecidos, que nos va a mostrar cuál es la distribución global de la enfermedad isquémica cardíaca, ¿no? Y vamos a ver que esta enfermedad es sobre todo prevalente en Europa. Sin embargo, vamos a ver que en Perú o ciudades en países latinoamericanos como Perú, Bolivia, Argentina y Chile, también estamos por sobre la media de como podría indicarnos el color de lo que es América. Asimismo, vamos a observar que dentro de las defunciones por cada 100.000 habitantes debido al síndrome isquémico coronario agudo para el 2019, y esta es información que se recoge en la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que Perú está, o al menos aparece dentro de los países con más defunciones por esta causa. Detrás de Perú está Chile y delante está Costa Rica, entre otros, pero también vamos a ver que las muertes se dan sobre todo en países con pocos recursos económicos, y algo curioso es que la mayor prevalencia e incidencia se da en países con mayores recursos económicos, lo cual nos puede indicar que un tratamiento adecuado y en el tiempo adecuado puede suponer la diferencia entre la defunción o no por esta afección. Asimismo, la Organización Mundial de Salud para el 2019 calcula una distribución geográfica de la tasa de años de vida perdidos debido a esta afección, es decir, pacientes que se han recuperado o pacientes que no han podido vivir los años de vida estimados de acuerdo a su país y a las condiciones en las que estos viven. Respecto a esto, vamos a ver que al menos en el caso de Perú estamos un poco debajo de la media, pero también es necesario entender que esto no necesariamente es bueno, debido a que en el Perú muchas veces por los diversos factores, como los factores ambientales, la poca accesibilidad de los hospitales y un tratamiento adecuado, aumenta la tasa de mortalidad de esta afección. Y es por eso que se toma en cuenta el tiempo que se demora en realizar el tratamiento, en realizar el diagnóstico, y es importante tener en cuenta todo esto para poder establecer el tratamiento adecuado después. Asimismo, justo lo que mencionaba al principio de esta parte de la exposición, es que la mayor causa de defunción del mundo va a ser la cardiopatía isquémica, que va a ser responsable de aproximadamente 16% del total de muertes en el mundo. Esto según información de la OMS del 2019, y se reporta también, los mismos reportes se observan también en el update de la AJA sobre la prevalencia, mortalidad y morbilidad de esta afección. En el caso del Perú, vamos a observar que las enfermedades isquémicas del corazón, que tienen que ver mucho con el Zika, va a ser la quinta causa principal de muerte entre el 2012 y el 2019. Esta información se recoge del INEI, que hace una presentación en septiembre del año pasado sobre diversas estadísticas que tienen que ver con salud en el caso del Perú. Después pueden consultar en el PPT, es la cuenta número 2. Y lo mismo se repite en el caso de varones y mujeres. Tanto para ambos sexos va a ser la quinta causa principal de muerte, y vamos a observar que hay una mayor prevalencia, al menos en el Perú, entre los varones, ¿no?
4.783 muertes para el 2019 en el caso de varones y 3.452 en el caso de mujeres. Y también algo importante a tener en cuenta es que, como había mencionado antes, la prevalencia de esta afección es sobre todo en países que están en el rango económico de medio hacia alto, ¿no? Y como hemos visto, el Perú en los últimos años ha estado mejorando en el rubro económico y por ende las personas han tenido acceso a una mejor alimentación en cierta forma. Sin embargo, esto no se ve reflejado en una buena dieta alimentaria. Y podemos ver que estos cambios también afectan sobre todo en enfermedades no infecciosas, y una de las principales es la enfermedad isquémica del corazón, puesto que si realizamos una comparativa entre los datos que observamos en estos años, entre el 2012 y el 2019 la incidencia ha estado aumentando. Y vemos que entre el 2012 y el 2019, prácticamente a 2019, la tasa o la causa el número de defunciones por esta razón duplicó a lo visto en el 2012. En el caso de la enfermedad coronaria en Estados Unidos, que es como para tener en cuenta, vamos a ver y que nos ayuda a entender en qué edades se presenta mayormente esta afección. Vamos a ver que la principal edad es entre mayores de 80, sin embargo va a constituir un factor de riesgo entre 40 a 45 años o más. Así, si bien es cierto, también van a encontrar diversas informaciones o diversa data que nos va a mostrar en general que la causa principal es la enfermedad cardiovascular. Vamos a observar que dentro de estas enfermedades cardiovasculares la principal causa de defunción va a ser la enfermedad coronaria, con un 41.3%, según información al 2019. Esto es un estudio que se realizó en Estados Unidos y que también se reporta en la revista del AJA. Y respecto a los años perdidos por cada 100.000 personas debido a enfermedades cardiovasculares, podemos observar acá, no creo que lo observen bien, pero el color rosa es la que alude a la enfermedad isquémica. Vamos a ver que en casi todas las regiones del mundo la enfermedad isquémica del corazón es la principal causa de años de vida perdidos en el tema cardiovascular. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que conocer las causas de este síndrome isquémico coronario agudo. Como hemos visto, esto se va a ver caracterizado por una reducción del flujo sanguíneo al corazón y sobre todo en el ventrículo izquierdo, digamos, la mayoría de casos por el gran gasto energético que tiene este ventrículo. Dentro de las causas vamos a tener causas que son coronarias, no coronarias, pero que tienen que ver con una reducción del flujo en la arteria coronaria, pero que su etiología no va a estar necesariamente dentro de esta, y causas no cardíacas que al final pueden causar esta reducción del flujo sanguíneo. En el caso de las causas coronarias vamos a observar el embolismo, la disfunción microvascular, es decir, necrosis de la misma. A forma general se puede especificar una necrosis de la misma arteria coronaria, puesto que esta también necesita una microvascularización. También un espasmo coronario que puede deberse a procesos inflamatorios dentro del corazón, con pericarditis, endocarditis, entre otros. La trombosis coronaria, que se va a relacionar mucho con las placas de ateroma, que es la principal causa de esta obstrucción, entre otros. Respecto a las causas no coronarias, vamos a tener un trauma cardíaco, cardiomiopatías, la presencia de cardiotoxinas, inflamación del miocardio, aumentando la necesidad de flujo sanguíneo, y al no verse suplida puede empezar con un proceso necrótico. Y también vamos a tener las causas no cardíacas, que para el motivo de vamos a pasar. En el caso de la obstrucción del ateroma, a forma general, y es algo que después vamos a explicar cómo se forma, vamos a ver que estos ateromas son placas que van a tener una capa necrótica y una capa fibrinosa que van a ir creciendo con el tiempo. Según la literatura que revisé, esta puede tardar entre 20 a 40 años en formarse antes de poder explotar. Además de que esta va a depender de que el riesgo de sufrir un Zika
va a depender de la placa fibrosa. En otros pacientes se observa una placa fibrosa que es más densa y por lo tanto tiene menos probabilidades de sufrir una lesión y por lo tanto menos probabilidades de formar un trombo. Y en estos pacientes se puede observar lo que es la angina estable, sobre todo, ¿no?, que remite con el descanso, entre otros. Finalmente, vamos a ver que cuando se rompe esta placa, y es la principal causa de Zika, se forma lo que es un trombo que constituye el principal obstructor de la arteria, y vamos a ver adelante cómo es que esto sucede. Respecto a los factores de riesgo, vamos a tener la susceptibilidad genética y también los factores del ambiente. Dentro de esos factores ambientales vamos a tener lo que es el fumar, la actividad física, la dieta y también la polución aérea, que hay diversas investigaciones que relacionan esta contaminación aérea con la presencia del Zika, sobre todo por el aumento de las especies reactivas de oxígeno y por la relación en la circulación menor del corazón con el aire contaminado, ¿no? También se puede ver una susceptibilidad genética, puesto que personas que han tenido antecedentes familiares de presentar Zika o infartos son más propensos a sufrir esto. Entonces, ¿cómo se forma esta placa de ateroma? La principal causa va a ser una mala dieta, también va a relacionarse con el consumo excesivo de lípidos, de grasas, y vamos a ver que esto empieza con una lesión, y esta lesión puede verse asociada al tabaco, al consumo excesivo de tabaco, también puede estar asociado a la hipertensión arterial, que va a ser un factor predisponente a la lesión endotelial. Y lo que sucede es que ante la lesión endotelial, una lesión endotelial primaria y las altas concentraciones de colesterol LDL en la sangre, este colesterol ingresa al intersticio de las arterias. Y ante la presencia de especies reactivas de oxígeno en las arterias, este colesterol pasa a una ox-LDL o también un LDL oxidado, que va a reclutar monocitos para su eliminación. Esta migración de monocitos a su vez va a permitir la activación de los macrófagos presentes en el intersticio, y también estos macrófagos van a liberar interleucina, si mal no recuerdo, el tipo 1, que va a permitir la activación del linfocito T y la conformación de un proceso inflamatorio en lo que vendría a ser en la parte supraendotelial o también en la parte endotelial. Con el paso del tiempo, este proceso inflamatorio se cronifica y lo que sucede es que se forma un núcleo necrótico, y además de que las diversas interleucinas y citoquinas liberadas van a inducir una división del músculo liso que va a formar la placa fibrosa de la que antes hablaba. Finalmente, con el paso del tiempo, el crecimiento de este ateroma y otros factores, otra vez la hipertensión arterial, el consumo de tabaco, entre otros, esta placa puede romperse y puede iniciar un proceso de coagulación. Ahí primero observaremos lo que es la hemostasia primaria, que va a deberse a la liberación de endotelina y el factor de von Willebrand, y posteriormente una hemostasia secundaria que desarrollaré más adelante. También, entre otras causas, como vimos anteriormente, en el slide anterior, vamos a ver que se puede observar una disección espontánea de la arteria coronaria. Al respecto, no se conocen las causas fisiopatológicas específicas. Sin embargo, revisé un estudio presentado en la AJA que lo relacionaba con displasia fibromuscular, el embarazo, haber tenido varios partos, entre otros. Y lo que sucede acá es que la placa del endotelio es disfuncional y es un estado protrombótico que va a favorecer la formación del trombo, que posteriormente logrará la obstrucción de la arteria coronaria. Entonces, respecto a la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, también es donde vamos a encontrar uno de nuestros principales targets terapéuticos para el tratamiento del Zika.
Como recordamos, la hemostasia primaria se inicia con la liberación de endotelina y factor de von Willebrand, y este segundo va a permitir la adhesión plaquetaria, que a su vez va a liberar granulocitos con tromboxano, ADP, entre otros, que va a permitir un reclutamiento de plaquetas y más adhesión de estos para formar una red que posteriormente se formará en coágulo en la hemostasia secundaria o la cascada de coagulación, ¿no? Esta cascada de coagulación va a tener sus factores intrínsecos, extrínsecos y la vía común, y observamos que en esta segunda parte de la cascada de coagulación, dentro de los principales targets vamos a tener, por ejemplo, donde actúa la heparina, que es en la antitrombina, o también donde vamos a tener fármacos que van a actuar en la activación del factor 10, que posteriormente facilita la activación de la trombina, que va a permitir que el factor 1, que es el fibrinógeno, pasa a su forma activada, que es la fibrina, que va a ser el coágulo establecido propiamente dicho. También vamos a tener otros targets terapéuticos, como va a ser la plasmina, ya esto en el proceso de la fibrinólisis, y vamos a tener fármacos que van a permitir que el plasminógeno pueda pasar a su forma activa, que va a ser la plasmina, y por ende una destrucción de este trombo, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar a analizar los criterios clínicos. Estos criterios clínicos los hemos sacado de la guía de práctica clínica para el síndrome coronario agudo, publicado gracias a eSalud. Entonces, para empezar, nosotros vamos a tener que seguir una interacción cronológica para que el tratamiento sea efectivo, ya sea el tratamiento para el manejo inicial como el manejo profiláctico del Zika. Entonces, ya, primero, respecto a la interacción cronológica, desde el tiempo del primer contacto con el establecimiento hasta el desarrollo del electrocardiograma, nosotros vamos a tener que realizarlo en, preferentemente, menos de 10 minutos. Luego, desde que se llegó al establecimiento y hasta ser transferido para poder realizarse la intervención coronaria primaria, vamos a tener que seguir un tiempo de menos de 30 minutos. Luego de ello, y hasta ya la intervención de la intervención coronaria primaria tiene que pasar máximo 120 minutos, aunque lo óptimo, y luego lo veremos, va a ser de 30 minutos. Para luego, entre el tiempo de diagnóstico por el electrocardiograma y la fibrinólisis, tiene que pasar menos de 30 minutos. Y finalmente, el último paso, el tiempo para la angiografía coronaria en un paciente después de una fibrinólisis exitosa tiene que ser de 3 a 24 horas como máximo. Entonces, a partir de ello nos dirigimos al manejo inicial. Tenemos primero en presencia de cambios isquémicos electrocardiográficos. Frente a este hecho, nosotros le vamos a administrar a nuestro paciente tanto la aspirina de 300 miligramos como dosis de carga, y también el clopidogrel, que puede ser de 300 miligramos como dosis de carga para pacientes menores de 75 años y 75 miligramos para pacientes mayores de 75 años. O bien podemos administrarle el ticagrelor. Sin embargo, vamos a tener solo una excepción para no administrarle y es en esta segunda parte. Y es que los beneficios van a ser superados por los riesgos del uso del ticagrelor. Por ejemplo, la reducción de recurrencia de eventos aterotrombóticos están siendo superados por el sangrado. En este caso se va a retirar o no se va a indicar este medicamento. Entonces, luego debemos administrarle aspirina, igual clopidogrel con las mismas dosis anteriormente mencionadas, y la aspirina de 162 a 325 miligramos. Esto en caso de que el paciente tenga un síndrome coronario agudo con índice elevado que recibe terapia fibrinolítica. Luego tenemos a la que la aspirina debe continuarse de manera indefinida, pero el clopidogrel va a continuar por lo menos 14 días
en pacientes con síndrome coronario agudo con ST elevado, que bueno, todo esto pertenece a esta clasificación de CITA. Luego tenemos la terapia anticoagulante. Esta fue la terapia anticoagulante. La terapia anticoagulante, los pacientes, bueno, lo reciben los pacientes con Zika con ST elevado, y acá ellos no deben, ellos deben ser tratados inmediatamente con bien heparina no fraccionada como heparina de bajo peso molecular. Luego tenemos la intervención farmacológica temprana, ya como un tratamiento profiláctico. Primero tenemos la terapia antiplaquetaria con aspirina, y es que todos los pacientes deben mantener la terapia con aspirina a largo plazo, y además se va a recomendar una dosis de 75 a 100 miligramos. Respecto a la terapia antiplaquetaria doble, los pacientes deben recibir tratamiento antiplaquetario doble durante 6 meses y pueden utilizarse por periodos más largos, siempre y cuando los acontecimientos aterotrombóticos superen a los riesgos de sangrado. Acá vamos a prolongar el tiempo. Y en caso sea al revés, que el riesgo de sangrado supere a los eventos aterotrombóticos, entonces se va a acortar este periodo de 6 meses. Luego tenemos la terapia con estatinas, que se debe comenzar con esta terapia a largo plazo, antes del alta hospitalaria. Tenemos la terapia beta bloqueante, que va a ser para pacientes que deben mantener, y estos deben mantener la terapia con beta bloqueantes a largo plazo también. Y luego estos los mencionaremos en la siguiente. Y bien. Sí. En esta parte vamos a hablar acerca de la estratificación del riesgo. Nosotros, para poder dar un correcto manejo para el clima sin elevación de ST, tenemos que estratificar el riesgo. Y lo vamos a hacer dividiéndolo en 4 categorías. Puede ser una categoría de muy alto riesgo, de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Según nuestra guía práctica, nosotros vamos a considerar ciertas clasificaciones, ciertos puntajes, como el puntaje de Grace, la escala de Gini, o también el puntaje de Cruzada. ¿Alguno de ustedes conoce alguno de estos 3 puntajes? Como por ejemplo el puntaje de Grace, que es muy familiar. Sí, como una evaluación para poder diagnosticar, para pronosticar la gravedad de... Ya, claro. O sea, sirve para poder clasificarlos dentro de estas 3 categorías, de bajo, intermedio o alta mortalidad. Y esta mortalidad va a ser medida a los 6 meses del alta hospitalaria. ¿Ok? A los 6 meses del alta hospitalaria, ¿quiénes pueden vivir y quiénes van a morir? Entonces, para ello vamos a considerar 8 puntos. El primero es la edad. Vamos a ver que el puntaje va de esta manera, considerando como riesgo desde los 40 años hasta más o igual de los 80 años. También tenemos la frecuencia cardíaca. Acá igual se va en esta dirección de gravedad, con la frecuencia cardíaca menor a 70 latidos por minuto. Luego tenemos la presión sistólica. Acá lo vamos a ver al revés, con menos de 60. Y el nivel de creatina. Sabemos que la creatina para varones va a ser de 1.7 hasta, no, de 0.7 hasta 1.3, y en mujeres va a ser de 0.6 a 1.1. En este caso, cuando sea menor a 0.39, entonces ya nos encontraremos iniciando con un riesgo. Luego tenemos a la clasificación de Killick. ¿Alguien conoce la clasificación de Killick, también llamada clasificación de Killick-Kimball? ¿Alguna? ¿Nadie? Ok. Esta clasificación nos va a permitir realizar un pronóstico de muerte en los 30 primeros días. Más o menos, ¿a qué creen que se refiere? Si es que yo menciono que en la clase 1, por ejemplo, vamos a tener un 6% de posibilidad de morir. En la clase 2 vamos a tener un 17% de posibilidad de fallecer. En la clase 3 del 38%. Y finalmente, en la clase 4 del 81%.
Por lo tanto, mientras más alta sea la clase, más probabilidad de que se fallezca el paciente. Y también vamos a tener como un factor al paro cardiorrespiratorio al ingreso, que les va a aumentar hasta 43 puntos, siendo estos los más importantes, ¿no? La elevación de las enzimas cardíacas, las cuales fueron mencionadas en el caso clínico inicial y que vamos a analizar de nuevo. Así que es importante que las consideremos como factores de riesgo. Acá nos va a aumentar hasta 15 puntos y la desviación del segmento ST, que nos aumenta hasta 30 puntos. Entonces, sumando todos estos puntos, de acuerdo a lo que va a presentar nuestro paciente antes, durante y después, vamos a analizar el riesgo de mortalidad a los 6 meses, que bien puede ser bajo, intermedio o alto, de acuerdo a la suma cristal. También tenemos a la escala de Gini, que acá va a hacer una predicción del riesgo de muerte precoz a los 14 días, pero acá es distinto, ya que se va a analizar en los pacientes con angina inestable o y más sin elevación del segmento ST. Entonces acá tenemos otras variables, como es que el paciente sea mayor a 65 años, además que presente igual o más de 3 factores de riesgo, como es la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, la dislipidemia o el tabaquismo, que también lo vimos en el caso. También puede presentar más de 2 eventos de angina grave dentro de las 24 horas, elevación de los biomarcadores cardíacos, nuevamente, regresamos a nuestro caso clínico, antecedentes de enfermedad coronaria, luego usos de ASAs de 7 días previos y cambios en el ST mayores a 0.5 milímetros. Y finalmente tenemos nuestro puntaje de Cruzade. El puntaje de Cruzade va a poder predecir el riesgo de la aparición intrahospitalaria de hemorragias mayores en pacientes con Zika sin elevación del ST. Y acá vamos a considerar los factores como el hematocrito de base, la depuración de creatina, y creo que esta fórmula sí la deben conocer, la de Cockcroft-Bull. Doctora, ¿cuál es tu opinión? Palomino. A ver, que continúe Obando. Bien, esta escala, como mencionó mi compañera, nos va a permitir medir diferentes factores, como son el hematocrito de base, la frecuencia cardíaca, dentro de los cuales se les va a puntuar un número de acuerdo a cuánto es que tengan en cada característica. Por ejemplo, si tienen un factor importante, es la enfermedad vascular previa, ya que si no lo tiene va a tener una puntuación de 0, mientras que si lo tiene va a tener una puntuación de 6. Por otro lado, tenemos el factor de la diabetes mellitus, que en este caso más adelante se va a explicar, ya que algunos fármacos tienen mayor prevalecencia de riesgo cuando poseen diabetes mellitus. Igual va a tener una puntuación de 6. Siguiente, por favor. Bien. Bien, de ahí tenemos un cuadro clínico que nos va a permitir evaluar y diagnosticar a los pacientes. Tenemos que saber que en los pacientes con sospecha de síndrome coronario aguda se recomienda que sean evaluados inmediatamente. Esto se va a visualizar en un manejo de forma más visible en el siguiente cuadro, pero se dice que se tiene que hacer en fuente a favor, es decir, que se necesita que sea de manera inmediata. Ahora, se recomienda que la toma del electrocardiograma se realice e interprete dentro de los primeros 10 minutos. Esto vendría a ser una buena práctica clínica. Ahora también tenemos lo que vendría a ser la interacción cronológica. Esto vendría a ser el tiempo entre el primer contacto con el establecimiento de salud y la evaluación del electrocardiograma. Bien, ahora para lo del tema del manejo inicial, vamos a tener que para los pacientes con síndrome coronario agudo se puede considerar lo que vendría a ser la aspirina y el clopidogrel. En un artículo más adelante se va a demostrar de que estos fármacos favorecen y en un estudio se ha tratado de unir ambos fármacos para tener un mejor tratamiento. Ahora, en la terapia anticoagulante vamos a tener diferentes terapias que van a ser la anticoagulante, la antiplaquetaria, las con estatinas, bloqueadoras, nitratos, que se van a explicar en las siguientes diapositivas. Ya, bien, estas son las líneas de tratamiento
tener para dos casos: cuando tiene un ST elevado y cuando no tiene un síndrome isquémico coronario agudo con ST no elevado. Para esto vamos a tener dos vías de respuesta. La primera va a ser cuando el centro va a tener la capacidad para lo que vendría a ser una intervención coronaria percutánea. Ahora, esta tiene que ser preferentemente menor a 60 minutos de la llegada del paciente, y para ello se va a tener se va a realizar la intervención coronaria percutánea. Sin embargo, podemos tener la segunda opción, que sea un centro sin capacidad para realizar una intervención coronaria percutánea. Ahora, ¿es posible realizar? Nos tenemos que preguntar si es posible realizar una intervención coronaria percutánea menor a 120 minutos. Vamos a poder tener dos respuestas: la respuesta sí o la respuesta no. Ahora, si la respuesta viene sí, vamos a tenernos que realizar otra subpregunta. ¿Es posible realizar una intervención desde que el paciente llega al hospital hasta que sale del centro en un promedio de tiempo menor o igual a 30 minutos? Vamos a tener dos respuestas: sí o no. Si en el caso la respuesta es sí, vamos a trasladar inmediatamente al paciente para realizarle la intervención coronaria percutánea. Ahora, si en el caso de la respuesta viene a ser un no, que normalmente la respuesta va a ser menor a los 30 minutos, se dice que se puede hacer una trombólisis. Ahora, de esta trombólisis, al momento en que se realiza esa trombólisis, se tiene que trasladar lo más rápido posible al paciente, porque como es un centro de atención primaria, no se tienen los recursos necesarios para poder realizar ahí mismo la intervención. Ahora, vamos a ver si tiene una reperfusión fallida. Si la respuesta nos brinda que sí, se va a tener que hacer una intervención coronaria percutánea de rescate. Mientras que si la respuesta nos dice que no, se va a hacer una angiografía coronaria temprana ya en un hospital. Y tiene que ser preferentemente dentro de las 3 a 24 horas. Ahora, tenemos otro caso cuando nos dicen que el paciente tiene un ST no elevado. Para este paciente que no tiene un ST no elevado, se le va a administrar los siguientes medicamentos: la aspirina a 300 miligramos más lo que vendría a ser el clopidogrel a 300 miligramos. Ahora, se va a tener una estratificación de riesgo, pero tenemos que clasificar este riesgo, el riesgo muy alto, alto o intermedio. Ahora, si presenta un riesgo de este tipo, vamos a tener que realizar una angiografía coronaria. Sin embargo, si no se presenta este riesgo, vamos a evaluar los síntomas recurrentes. Ahora, en los síntomas recurrentes, si nos manda que no, se va a realizar una terapia de mantenimiento, ya que de esta manera vamos a poder evaluar continuamente al paciente con, puede ser aspirina, ticagrelor o clopidogrel. Respecto a la intervención coronaria percutánea, ¿alguien sabe qué es la intervención coronaria percutánea? ¿Son los stents que colocan cuando hay infección de las arterias coronarias? El stent puede ser parte de, pero también son, tienen como objetivo en general poder desobstruir a las arterias coronarias para que pueda continuar la irrigación en el corazón, ¿no? Todos estos procesos que se van a dar desde que se identifica Zika con ST elevado o desde que se identifica el Zika con ST no elevado, nosotros vamos a tener que acompañarlo con fármacos. Y entonces, cuando ya se llega al centro con capacidad para la intervención coronaria percutánea, vamos a estar acompañándolo con la administración de aspirina y ticagrelor, como lo mencionamos en los cuadros anteriores. Y luego, cuando hay en el otro caso, ¿no? Que el centro no tenga la capacidad de poder brindar esta intervención. A ver, primero quiero aclarar, el stent no es que desobstruye, ¿ya? Ostental no siempre se pone stent, porque a veces ponemos una burbujita, pero no tiene la fibra aislada y separada. Entonces ahí vemos que ya más o menos dentro de las paredes internas ocupado el 40%, diría yo, de toda esa cavidad dentro de los arterias, dentro de, en este caso de un vaso. Entonces lo que va a hacer el stent es que esto es una malla, ¿ya?
que va a llevar a eso a formarse nuevamente. ¿Cómo le puedo decir la palabra técnicamente correcta? No es que va a desaparecer, no es que la placa lo va a remover, no, sino que lo va a empujar de tal forma para que todo sea el mismo diámetro. ¿Me dejo entender? O sea, no destruye, sino lo abre, vasodilata, ¿sí? Por eso es que es un vasodilatador, se dice mecánico. ¿Ya? Continúa, por favor. Asimismo, también el ciclo con ese seno elevado va a estar acompañado de un tipo de tratamiento que va a ser la administración de aspirina con ticagrelor. Ya, bien, vamos a continuar con la farmacocinética. Hemos distribuido los fármacos en diferentes grupos. El primer grupo vendría a ser los antiagregantes plaquetarios. Vamos a comenzar con la aspirina. Esta tiene una vía de absorción oral. Creo que en la mayoría de las familias alguien alguna vez ha tomado alguna aspirina. Bien, también tenemos que su distribución va a ser una unión parcial a proteínas séricas, principalmente a la albúmina. Su concentración máxima se va a dar en un tiempo de 2 horas. Y bueno, el valor de la unión a proteínas plasmáticas va a ser entre un 80 a un 90%. Ahora, esta se va a tener un metabolismo de vida media de 15 a 20 minutos. Y en su excreción se va a hacer una excreción renal a través de los metabolitos. Ahora, el clopidogrel vamos a tener que también es una vía de administración oral. Ahora, tenemos que tener en cuenta que al momento de ingerir algún alimento, este va a disminuir el efecto del metabolismo activo en un 57%. Ahora, su capacidad máxima de tiempo va a ser en un 30 a 60 minutos y su metabolismo va a sufrir un 85 a 90% metabolismo de primer paso, por lo que se va a dar en el hígado, que vendría a ser la carboxilesterasa 1. Y este se va a excretar por diferentes vías. La principal va a ser 50% por la orina, 46% por heces, el 4% se une irreversiblemente a las plaquetas y su tiempo de vida media es de 6 horas. Ahora, sigamos con el ticagrelor, el cual también se va a administrar de forma oral, va a tener una biodisponibilidad del 36% y en este caso el ingerir comida rica en grasas va a aumentar su porcentaje en un 21%. Ahora, en la distribución tenemos que su unión a proteínas plasmáticas es muy buena, ya que es de un 99%. Ahora, el volumen de distribución en estado estacionario es de 87.5 litros. Su metabolismo va a ser a través de la CYP3A4, que va a ser la principal enzima encargada del metabolismo de este fármaco. Y su vía de excreción va a ser la principal, que es la hepática. Ahora, en anticoagulantes hemos seleccionado los que son los más usados aquí en el Perú. Tenemos la heparina sódica, que también es no fraccionada. Esta va a tener una vía de administración parenteral a diferencia de las otras, los otros fármacos mencionados anteriormente. Y va a tener una biodisponibilidad de un 30%. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas alta y este fármaco va a estar unido altamente a lo que vendrían a ser los fibrinógenos, antitrombinas y lipoproteínas. Ahora, este fármaco no va a sufrir una degradación enzimática y su tiempo de excreción o su tiempo de vida media va a ser entre 30 minutos a 2 horas. Y la enoxaparina, que fue uno de los fármacos que más se usó en el tiempo del COVID, también va a tener una vía de administración parenteral y con una biodisponibilidad del 92 al 100%. Su unión a proteínas plasmáticas, en este caso, va a estar asociada principalmente a la albúmina con un 99%. Y su metabolismo se va a dar por metabolismo hepático y su tiempo de vida media va a ser de 5 a 7 horas. Bien. Ahora, en el grupo de las estatinas tenemos a la atorvastatina. Creo que es un medicamento que les puede sonar más en cuanto al nombre. La vía de administración va a ser una vía oral y va a tener una biodisponibilidad de un 95 a un 99%. Su unión a proteínas plasmáticas va a ser a un 98% y se va a metabolizar por el citocromo P450. Ahora, su excreción se va a dar principalmente por la bilis tras el metabolismo hepático.
En el grupo de los beta bloqueantes tenemos al bisoprolol, al atenolol y al carvedilol. El bisoprolol se va a dar en administración por vía oral con una biodisponibilidad del 90%. Este tiene, digamos que dos pasos. El primer paso se va a dar en el hígado, que vendría a ser un 10%, y digamos, el que va a abarcar el mayor porcentaje va a ser en el tracto gastrointestinal. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas en un 30% y una vida media plasmática de 10 a 12 horas. Y su excreción se va a dividir en un 50%, que el 50% se va a dar en el hígado y el 50% se va a eliminar por los riñones. Ahora, en el atenolol principalmente se absorbe lo que vendría a ser en el intestino delgado. Sin embargo, lo que va a variar de aquí es que se va a poder absorber más rápido o más lento dependiendo de un factor importante, que vendría a ser la presencia de alimentos en el estómago. Presenta una biodisponibilidad de un 50%, una unión a proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina, con un 80%, su metabolismo va a ser mínimamente en el hígado y se va a excretar a través de los riñones. Ahora, el carvedilol también va a ser por vía de administración oral, va a tener una unión a proteínas plasmáticas de un 95%, se va a metabolizar en el hígado y un 60% se va a excretar por la vía biliar y se elimina por las heces en forma de metabolita. En los nitratos tenemos dos, que son el 5-mononitrato de isorsobide y el dinitrato de isorsobide. Ahora, en la absorción, ambos van a ser por vía de administración oral y ambos también van a absorberse principalmente en el tracto gastrointestinal. Ahora, en la distribución vamos a tener que su capacidad máxima es de 30 minutos a 2 horas, mientras que en el dinitrato de isorsobide va a ser a través del torrente sanguíneo. En el metabolismo se va a metabolizar en el hígado, en ambos casos, y en su excreción principalmente va a ser, en ambos casos igual, a través de los riñones. En los IECAS tenemos el enalapril y el captopril. Ambos van a ser por vía de administración oral y se van a absorber de forma rápida. Y también en el tracto gastrointestinal. Lo que difiere es en el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, ya que el enalapril va a tener un porcentaje menor a un 60%, mientras que el captopril va a variar entre un 25 o un 30%. Ahora, en el metabolismo ambos van a coincidir, ya que se metaboliza en el hígado y la excreción principalmente en ambos va a ser renal. Bien, tenemos los ARA2, que es el famoso losartán. Este va a tener una vía de administración oral y se va a absorber de forma rápida y va a sufrir un metabolismo de primer paso. Ahora, va a tener una unión a proteínas plasmáticas, especialmente por la albúmina, mayor al 99%, y en el metabolismo, alrededor del 14% de una dosis de losartán administrada por vía oral o intravenosa se va a transformar en un metabolito activo. Y en la excreción vamos a tener que es de manera biliar y urinaria. En los fibrinolíticos tenemos la alteplasa, que se va a administrar por vía intravenosa y se va a producir en el torrente sanguíneo y va a tener una alta biodisponibilidad. Ahora, en la distribución va a entrar rápidamente hacia el torrente sanguíneo y se va a dispersar a todo el cuerpo a través de la circulación. En el metabolismo tenemos que es principalmente a través del hígado y en la excreción se va a excretar a través de la sangre circulante. Ahora vamos a hablar acerca de la farmacodinámica. Primero vamos a tener a los antiagregantes plaquetarios. Para ir continuando con la siguiente diapositiva, necesito un voluntario que desee dibujar la cascada de coagulación adelante. Hay premio. ¿Alguien desea? Por participación, ¿no? A ver, ¿quién te dibuja esa cascada? ¿Yo? Ya, entonces tenemos a los antiagregantes plaquetarios. A ver, que continúe aquí. Sí, continúa. Sí, dibuja esa cascada y continúa con esto.
bueno, esto lo vamos a bueno, dentro de los primeros, como hemos visto en la parte clínica, entre los primeros manejos que se hace, sobre todo en aquellos SICAs sin elevación del segmento ST, es decir, que este segmento puede estar reprimido o bien puede estar prolongado en una forma isoeléctrica, lo que se recomienda es el uso de la aspirina. Lo mismo también vamos a ver para aquellos SICAs con elevación de segmento ST que no pueden acceder de manera rápida a una intervención por STEM, ¿no? Dentro de los antiagregantes plaquetarios, los principales utilizar y los que vemos frecuentemente van a ser aspirina, clopidogrel y ticagrelor. Y estos mecanismos de acción, como dice su grupo, van a referirse a lo que es a limitar la agregación plaquetaria. La aspirina, creo que ya todos lo conocemos y lo hemos visto en la parte de AINES, es un antagonista irreversible de COX-1 y por lo tanto va a limitar la agregación, sobre todo referido a la parte del tromboxano A2, puesto que este es uno de los que va a permitir la agregación y la activación de las plaquetas y así la formación. Va a limitar la formación del coágulo y en este caso estaríamos hablando de la hemostasia primaria. Respecto a la potencia y eficacia, vamos a ver que este es alta y el inicio de acción y el efecto máximo se va a dar a los 5 y 30 minutos y su duración, debido a que es un antagonista irreversible, va a estar relacionado con el tiempo de vida medio de las plaquetas, es decir, 7 días y algunos van a mencionar hasta 10 días, entre 8 días, etc. Entre la dosis y el rango terapéutico vamos a tener por vía oral entre 75 a 100 miligramos por día y la regulación es tolerable, puesto que como vamos a ver más adelante en la parte de seguridad, los RAMs son pocos, además de controlables. En el caso de clopidogrel, vamos a tener que este es un antagonista irreversible del receptor P2Y12. Este es un receptor que tiene que ver con el ADP, y el ADP es una sustancia que es liberada por la misma plaqueta, que va a estar mediada por el factor von Willebrand, y tras adherirse, la plaqueta va a liberar gránulos con estos receptores como el tromboxano A2 y en este caso el ADP, que este vendría a ser su receptor, y este ADP al no unirse a las demás plaquetas va a limitar de igual manera el reclutamiento de las plaquetas y la adhesión plaquetaria. Del mismo modo, su potencia y eficacia es alta, su inicio de acción y efecto máximo se va a dar a las 2 y 4 horas respectivamente, y su duración de efecto va a ser de entre 3 a 10 días, y el dosis y rango terapéutico va a ser de 75 miligramos por día, y de igual forma tolerable. Y también vamos a tener el ticagrelor, como hemos visto antes, se suele dar terapias duales o aspirina y clopidogrel o aspirina y ticagrelor. Este va a ser un antagonista reversible del mismo receptor y por lo tanto va a tener el mismo modo de acción y efectos del que ya habíamos hablado, del clopidogrel. Y acá podemos ver que su potencia y eficacia es alta y el inicio de acción va a ser a los 30 minutos. Su duración va a ser de 3 a 4 días y la dosis y rango terapéuticos de 90 miligramos cada 12 horas. Respecto a los anticoagulantes, vamos a ver la heparina no fraccionada y la enoxaparina, que también son utilizados como trombolíticos, ¿no? Como hemos visto en la parte clínica, del manejo clínico, aquellos pacientes que no se podía realizar un traslado rápido, que no podían acceder a STEM, se les iniciaba terapia con antiagregantes, y en el caso de que no podía acceder a esa terapia, un traslado rápido, iniciar con lo que es la trombólisis, y para esto vamos a utilizar estos, ¿no? Dentro de la heparina no fraccionada tenemos que va a ser un inhibidor directo de la trombina y va a bloquear los factores 2, 9, 10, 11 y 12, y acá sí vendríamos a utilizar la cascada de la coagulación. Vamos a ver que la vía intrínseca va a iniciar con el factor 12 y por lo tanto se limitaría toda esta vía, ¿no? De igual forma vamos a ver que se limita el factor 10, que es el que va a inducir la activación del factor 5, que va a permitir la formación de la fibrina
a partir de la activación del factor 2, que en su forma activada va a permitir la conformación de la fibrina. Del mismo modo vamos a ver la enoxaparina, que va a tener una actividad contra el factor número 10 en su forma activada, puesto que, como vamos a ver, tanto la vía intrínseca como la extrínseca tienen, por así decirlo, la función de pasar al factor 10 de su forma inactiva a su forma activa para poder iniciar lo que es la vía común. En ambos casos se va a limitar lo que es esta formación de la fibrina, debido a que en el caso de la heparina se corta desde la vía intrínseca y en el caso de la enoxaparina desde el factor número 10. También vamos a ver que la potencia es alta, la eficacia también, el inicio de acción para el caso de la heparina no fraccionada va a ser entre las 2 y 4 horas, intravenosa y subcutánea, 1 hora, y en el caso de la enoxaparina entre las 3 y 4 horas, y la duración del efecto la podemos ver ahí, y también las dosis y rango terapéutico. En el caso de la atorvastatina, en el caso de la atorvastatina, como hemos mencionado antes, es un fármaco que se va a utilizar para el tratamiento, para el inicio de un tratamiento crónico en pacientes que han sufrido de Zika y antes de darle el alta. Esta atorvastatina es una estatina que va a inhibir selectivamente y competitivamente al HMG coenzima reductasa, que esta enzima está a nivel del hígado, y lo que va a permitir es la conformación del colesterol de baja densidad, ¿no? Que es como el principal factor de riesgo para la formación de ateromas, y como habíamos visto antes, va a permitir, pues, la que causa principalmente el Zika. Va a reducir la atorvastatina va a actuar, la acción de la atorvastatina finalmente es que el ácido mevalónico ya no actúe y se pueda producir, por ejemplo, el colesterol. Entonces, ante la ausencia del colesterol hepático, el hígado va a expresar más receptores LDL para que el colesterol externo de los tejidos periféricos regresen al hígado. Entonces, esto sí estaría favoreciendo, por ejemplo, a la reducción de los factores de riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, la placa ateromatosa está conformada también por colesterol. Así que este colesterol esté regresando y al hígado, el colesterol, por ejemplo, las hiperlipidemias. Pero evita que esta crezca, porque regresa. ¿Regresa la placa? ¿Regresa? No, el colesterol mediano. Ya, el colesterol. A ver, primero los expositores para ustedes. No entendí ya. ¿Qué colesterol? El colesterol circulante en sangre regresa al hígado. Correcto, pero la placa. La placa no regresa. ¿Seguro? Hasta donde vi, uno de los factores que tal vez podría ayudar a la reducción de la placa sería el aumento del colesterol HDL, que permitía como la pasada de la perfusión del LDL a través del endotelio y de la placa fibrosa que se estaba formando. Pero en el caso de las estatinas, no es que eleve la concentración de HDL, sino que reduce tanto las concentraciones de colesterol LDL como HDL. Lo que pasa es que, como yo dije, entonces, las estatinas que pueden ayudar a reducir el LDL circulante. Entonces, recordemos que para la formación de la placa ateromatosa, el LDL se va a oxidar y eso va a generar una interacción con los macrófagos que nos va a volver famosos. Entonces, lo que se busca con las estatinas es evitar el progreso de esta placa ateromatosa, no desarrollar. Claro, recuerden, ¿algo más que tenías que agregar en la red, creo? No. Ya. Es cierto. Lo que yo quiero seguridad de ustedes, si ustedes tienen colesterol en sangre y tienen poco espacio, porque hay placa, ¿se va a facilitar o se va a atorar más? Se va a atorar más. Entonces, para evitar que siga incrementándose esto,
tienen que tomar metformina. ¿Sí? No es que la placa necesariamente se va a remover, porque está estable. ¿Cómo se remueve una placa? ¿Cómo se remueve? ¿Cómo quita esa placa? Por cirugía, después de más. La misma placa se puede romper, se puede prender. Correcto, exacto, se puede prender, pero eso ya básicamente va a depender de tu estilo de vida ya. Si cambias ese estilo de vida que anteriormente era el sedentarismo y ahora empiezas a comer saludable, empiezas a comer tal vez hacer ejercicio, etc. Se va a extender poco a poco, porque si depende de un momento a otro también, ¿qué te va a generar? Claro, pero no, y eso va a ser peor todavía, no sé por qué hay tantas más cosas acá. A ver, siga, le digamos. Siga. Ya, a ver, continúa. A ver, ¿No puedo ser yo? Espérame. Usted Palomino, ¿no? Sí, a ver. Ya. Ahora hablando de la eficacia. Para ello hemos investigado un nuevo fármaco, el cual va a incluir tanto a la aspirina como al clopidogrel. Este va a demostrar una alta efectividad y también que no van a aumentar los RAMs de los fármacos independientemente uno del otro. Esto va a llegar a dos conclusiones, y es que Zika sin elevación del segmento ST, incluyendo pacientes sometidos a colocación de stent en el curso de tratamiento, en este grupo de pacientes se va a recomendar una dosis de carga de clopidogrel y posteriormente una dosis diaria de combinación con la aspirina durante los 12 meses. Y ahí es donde entra nuestro fármaco propuesto. Luego, con elevación del segmento ST, la evidencia actual recomienda que el uso de la terapia dual por corto tiempo, aproximadamente de 4 semanas, una mayor duración de uso no ha sido definida en estos pacientes, aunque actualizaciones recientes de los lineamientos consideran razonable la combinación de ambos fármacos. Bien, en la parte aquí. A ver, continúa tu Palomino. Ya, hablando acerca de la seguridad. Ya, acerca de la aspirina, nuestro RAM más representativo, en este caso podrían ser las hemorragias, también los broncoespasmos y también las lesiones gastrointestinales como las úlceras gástricas, hemorragias gastrointestinales, entre otros. Luego tenemos también al clopidogrel, el cual puede generar también lesiones gastrointestinales como las hemorragias gastrointestinales, también diarreas, dolor abdominal, dispepsia, entre otros. También tenemos al ticagrelor. El ticagrelor va a tener RAMs como pues los fármacos que estamos utilizando para el fin del Zika, las hemorragias, ¿ok? En general. También puede presentar mareo, síncopes, dolores de cabeza, entre otros RAMs. Tenemos con respecto a nuestros anticoagulantes a la heparina no fraccionada y a nuestra enoxaparina como representante de las heparinas fraccionadas. Acá la heparina no fraccionada va a presentar alteraciones graves en la coagulación, también presenta hemorragias, trombocitopenia inducida por la heparina, que hablamos de esto en la mañana, y también la enoxaparina va a presentar estos RAMs similares. Sin embargo, la enoxaparina va a ser más eficaz en el tratamiento. Luego tenemos a la atorvastatina, donde vamos a presentar nasofaringitis, dolor faringolaringio, epistaxis, reacciones alérgicas, mialgias, artralgias. El bisoprolol, que va a presentar, va a conllevar a bradicardias. También puede llevar a un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, mareos, cefaleas, náuseas, como los fármacos anteriores. El atenolol y el carvedolol también como parte de los beta bloqueantes. El atenolol puede presentar bradicardias, también pueden haber síndrome de extremidades frías, trastornos gastrointestinales, fatiga. El carvedilol, anemia, insuficiencia cardíaca, bradicardia. El mononitrato de isosorbide y el dinitrato de isosorbide como parte de nuestros nitratos.
El primero puede conllevar también a hipotensión, taquicardia, cefalea, mareos, náuseas y el dinitrato y se olvide. Igualmente también presenta ruboración, trastornos digestivos, vértigo, debilidad, el enalapril y el captopril como parte de los IECAS, con la característica tos que este puede presentar, también cefaleas, depresión, visión borrosa, el captopril con anorexia, trastornos del sueño, entre otros. Y el BRA o ARA2, utilizado como opción ante una reacción con el IECA, va a presentar anemia, mareos, vértigo, hipotensión, alteración renal. Y el alteplasa va a presentar también hemorragia intracerebral, hematoma intracraneal, hemorragias de vasos sanguíneos, lesiones, entre otros. Y pasamos a la revisión de nuestro caso clínico. Ya mencionamos los puntos que nos llamaron más la atención al inicio de la exposición y aquí están aclarados. Entonces vamos a tener a la mujer de 35 años con antecedentes personales de hábito tabáquico de 15 cigarrillos al día desde la juventud. Añadido a este, y que todavía no se han escrito, es el consumo de los anticonceptivos orales. ¿Por qué creen que los anticonceptivos orales van a contribuir con el Zika de esta mujer? Levante la mano. Merel, ¿por qué crees que va a contribuir los anticonceptivos orales? Dale. No sé si habrán alguna vez abierto la ficha que viene en la caja de los anticonceptivos orales, donde en muchas de las partes menciona que pues la producción de trombos, trastornos del ritmo cardíaco. Exacto, ajá. Entre muchas de las cosas que tenemos que hacer. Luego tenemos el dolor centrotorácico que nos mencionó Merel al inicio, en reposo opresivo irradiado a miembro superior izquierdo, acompañado de cortejo vegetativo de 1 hora de duración, y las anomalías que se encontraban en el electrocardiograma con la onda T negativa, también el aumento de nuestras enzimas cardíacas, hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Y aquí están nuestros pacientes en plática social. Entonces, dentro de los signos y síntomas, esta tabla fue sacada también de la guía de práctica clínica. Hallamos el dolor con localización retroesternal, la irradiación en uno de los dos brazos, en este caso en el miembro superior izquierdo, también va a ser de carácter fuertemente opresivo. No nos mencionan la gravedad, no nos mencionan si varía con alguna de estas características, aunque se reposa, así que no varía con la postura. Síntomas asociados: náuseas o vómitos, sudoración como parte del cortejo vegetativo de 1 hora de acción. Podemos acá ver la puntuación. La guía práctica nos va a brindar una puntuación de cuáles son las características más probables que nos van a indicar que el paciente está teniendo un Zika, ¿no? Y acá tenemos los factores de riesgo que presenta nuestra gestante, que dentro de estilos de vida vamos a encontrar el tabaquismo. No presenta factores hereditarios, pero también agregamos que el paciente va a emplear los anticonceptivos orales. Entonces, respecto al tratamiento, ya está acá. ¿Por qué creen que, para empezar, por qué creen que es importante que nosotros hablemos del Zika en una gestante? Porque la alteración del flujo sanguíneo va a estar alterada porque va a estar generando. Y también porque, por ejemplo, si es una gestante que tiene precedentes de anticonceptivos, por ejemplo, justo le leía que los síntomas cardiovasculares van a ser palpitaciones, dolor precordial y enfermedad coronaria, como directamente. Ya, perfecto. Es importante
saber que el estado actual de nuestra paciente la va a predisponer a un aumento de volumen sanguíneo, a un aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, entre otros. Y es importante que veamos este punto en el Zika porque no es bueno, hay una baja incidencia de Zika en mujeres gestantes. Sin embargo, cuando se presenta, confunden estos síntomas con los dolores que puede tener una mujer durante la gestación. Entonces, bueno, el tratamiento que se lleva para una gestante sigue también la guía práctica, tal cual como es, siguiendo todas esas clasificaciones y esas especificaciones que vimos antes, pero adaptadas al riesgo, a un riesgo fetal, ¿no? Entonces, el Zika, si no es bien tratado, puede aumentar la mortalidad materna, principalmente cuando se está en el tercer trimestre de embarazo o cuando se está en labor de parto. Acerca de la heparina no fraccionada, ¿por qué creen que utilizamos este fármaco? Porque no atraviesa la barrera. Ya, no atraviesa la barrera transplacentaria y además no va a ser teratogénico. Y pues nos beneficia como anticoagulante para la gestante. Acerca de la aspirina, ¿por qué creen que podemos administrarle aspirina a nuestro paciente? La heparina no fraccionada, ¿cuál era qué fármaco lo utilizábamos para poder contrarrestarla como antídoto? Ya, la protamina. ¿Ustedes creen que si tenemos ya a nuestra gestante planificada ya con el día para que pueda dar a luz, podrá seguir tomando heparina no fraccionada? ¿O tendremos que quitársela? Claro, entonces la indicación es que 24 horas antes se le retire la heparina y en caso de que el labor de parto sea inesperado, se le va a administrar la protamina. Ahora, respecto a la aspirina, esta va a ser indicada en dosis bajas y también puede ser combinada con clopidogrel solamente si se encuentra en el tercer trimestre de embarazo. Los nitratos, ¿alguien desea hablar de los nitratos? Ya. Los nitratos se pueden administrar siempre y cuando nosotros estemos en una constante vigilancia de la presión arterial de la paciente, ya que puede sufrir hipotensión materna y como consecuencia el estrés fetal. Y finalmente los beta bloqueadores, que son muy seguros para el embarazo. Principalmente acá vamos a preferir al atenolol, ya que es selectivo. Estas son nuestras referencias. Ya por el tiempo ya puedo retirarse, vengan los expositores para terminar el